las mejores novelas con Estudios Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 197. La verdadera herencia. El hombre que estaba de pie sobre la criatura giró la cabeza de repente y miró hacia Wang Lin con una expresión extraña en el rostro. Imposible. El momento en que Wang Lin entró en la grieta, la bolsa que contenía las piedras espirituales de alta calidad, los 10 instrumentos y la trampa para bestias comenzó a brillar. Sin embargo, el brillo se atenuó inmediatamente una vez que él entró en la grieta, como si una fuerza estuviera interfiriendo con el sentido divino conectado a las bolsas. Wang Lin ya sabía que, con las personalidades de esas 10 personas, no entregarían sus tesoros tan fácilmente. Debían haber colocado algún tipo de técnica en ellos para controlar sus tesoros de forma remota. Así que, cuando Wang Lin recibió esos ítems, siempre había estado en guardia contra ellos. Decidió usar la grieta que podía cortar el sentido divino como contramedida. El momento en que el cuerpo de Wang Lin entró en la grieta, la expresión del anciano cambió al notar que su sentido divino estaba obstruido. La sonrisa sarcástica de Ta Sen se volvió más amplia. Emitió un gruñido y agitó su mano derecha, lo que hizo que apareciera un círculo de luz roja. Era pequeño al principio, pero rápidamente comenzó a ensancharse. Poco después, su mano derecha no dejó de moverse y formó más círculos rojos. Los envió en todas direcciones. La forma irregular que rodeaba a Ta Sen comenzó a sacudirse violentamente. El anciano no tuvo tiempo de preocuparse por Wang Lin y volvió a concentrarse en mantener la forma irregular intacta. En cuanto al hombre cubierto de escamas, que había estado de pie sobre la criatura, comenzó a reflexionar. Sin decir una palabra, se golpeó la frente con la mano y se dividió en dos. Un golpe en la frente tan poderoso que su cuerpo se dividió en dos. Uno de sus cuerpos se lanzó hacia la forma irregular. El momento en que tocó la forma irregular, recitó un canto y usó su mano para formar sellos que le permitieron pasar a través de ella. Después de entrar con éxito, sus ojos se iluminaron y agitó su mano derecha, haciendo que apareciera una lanza ilusoria en su mano. La lanza se veía exactamente igual a la de Ta Sen, solo que esta era una mera ilusión. Pero la presión que emanaba de la lanza no era en absoluto inferior a la de la lanza real. Inmediatamente se lanzó hacia adelante y atacó a Ta Sen. Fuera de la forma irregular, el otro él flotaba en el aire, cantando constantemente y formando sellos con las manos. Aparecieron innumerables bolas de relámpagos púrpura alrededor de su cuerpo. Cada vez más bolas de relámpagos aparecieron. Los relámpagos crepitaban entre las bolas, liberando un aura destructora. Aunque estaba ejecutando técnicas constantemente, sus ojos estaban fijos en la escama especial del cuerpo de la criatura mientras observaba cuidadosamente los alrededores. Todo esto ocurrió en casi el mismo instante en que el cuerpo de Wang Lin desapareció en la grieta. El momento en que el anciano cambió su atención a mantener la forma irregular, una grieta apareció de repente cerca de la escama especial de la criatura. De repente, una sombra salió de la grieta. El anciano y el hombre cubierto de escamas notaron inmediatamente la grieta y la sombra que salía de ella. El rostro del anciano reveló una expresión de odio. Intentó hacer dos cosas al mismo tiempo. Usó su lado izquierdo para mantener la forma irregular intacta y levantó un dedo en su mano derecha para apuntar a la figura que apareció de la grieta. Sin embargo, se quedó momentáneamente atónito y luego esbozó una sonrisa fría. De la figura que apareció, no podía sentir su tesoro salvador de vida en absoluto. En cuanto al hombre cubierto de escamas, ni siquiera miró a la figura, sino que agitó la mano, ordenando que una pequeña parte de las bolas de relámpagos púrpura se lanzara hacia la figura. Sin embargo, después de unos momentos, frunció el ceño y ordenó a las bolas de relámpagos que cambiaran de dirección, pero la figura, en lugar de esquivarlas, se lanzó hacia las bolas de relámpagos. La figura se movía extremadamente rápido y chocó con las bolas de relámpagos, pero la figura rápidamente se desintegró en pequeñas criaturas. Estas fueron completamente destruidas por las bolas de relámpagos. Mientras los relámpagos retumbaban, 4 grandes tornados negros aparecieron de la grieta. Los tornados zumbaban,
y uno de ellos parecía ocultar algo en su interior. La expresión del hombre cubierto de escamas se volvió extraña. Después de observar cuidadosamente los tornados, esbozó una sonrisa sarcástica. Dentro de esos tornados solo había algunos fragmentos de alma, no Wang Lin. Todo esto era simplemente un truco para engañar a la gente. Agitó su mano derecha y más bolas de relámpagos púrpura fueron enviadas. Esta vez, las bolas de relámpagos rodearon a los tornados porque tenía un nuevo objetivo, la grieta. En cuanto al anciano, tenía la misma idea. Apuntó a la grieta con su mano derecha. Como resultado, los 4 tornados lograron pasar junto al hombre cubierto de escamas y se lanzaron hacia la criatura de 1.000.000 de pies de longitud. Pronto, los tornados llegaron junto a la criatura. Cuando las bolas de relámpagos golpearon la grieta, esta se volvió cada vez más pequeña hasta que desapareció. El hombre cubierto de escamas se quedó atónito. Sin decir una palabra, agitó ambas manos y todas las bolas de relámpagos púrpura a su alrededor se lanzaron repentinamente hacia los 4 tornados. Deseaba poder enviar también el cuerpo que había enviado a luchar contra Ta Sen para atacar a los tornados. Pero en ese momento, Ta Sen, que estaba rodeado en el centro de la forma irregular, miró fijamente a los tornados negros. Sus ojos se iluminaron al comprender lo que estaba sucediendo y soltó una risa. Ignorando a la persona con la que estaba luchando, recitó unos cuantos cantos muy complejos y su cuerpo se transformó repentinamente en una niebla de sangre. Después de que apareció la niebla de sangre, se extendió rápidamente en todas direcciones. La forma irregular que lo rodeaba se derrumbó de repente y liberó una onda de choque hacia afuera. Esto hizo que todas las 10 personas que mantenían la forma irregular mostraran expresiones de terror. 6 personas, incluyendo a Dou Mu, fueron golpeadas por la onda de choque. Sus cuerpos fueron pronto invadidos por la niebla de sangre, que se propagó con furia a través de ellos, destruyendo todos sus órganos internos, antes de salir finalmente de sus cabezas. En el momento en que la niebla de sangre emergió, los 6 mostraron expresiones de incredulidad mientras sus cuerpos flácidos y vacíos caían directamente al mar de los muertos. El hombre que cargaba hacia Wang Lin tuvo que detenerse y girarse. No tenía tiempo para ocuparse de Wang Lin. Extendió ambas manos, dirigiendo las bolas de relámpago púrpura que se acercaban a los tornados negros para que se volvieran y dispararan hacia la niebla de sangre. Mientras tanto, su otro cuerpo lanzó la lanza ilusoria. La lanza se transformó en un dragón negro y se abalanzó hacia la niebla de sangre. En cuanto a las 4 personas que sobrevivieron, todas estaban extremadamente aterrorizadas, especialmente el anciano. Él nunca imaginó que Ta Sen aún tuviera un movimiento como ese. La niebla de sangre, perseguida por las bolas de relámpago púrpura y el dragón negro, se reunió rápidamente para formar 10 copias idénticas del hombre de cabello rojo. Todos aparecieron en ubicaciones diferentes. Uno de ellos de repente cargó hacia los tornados negros. Los 9 cuerpos restantes siguieron la guía de los 2 que sostenían la lanza y la hoja de media luna. Comenzaron a acercarse al hombre cubierto de escamas y a los 4 sobrevivientes restantes. Casi de inmediato, el cuerpo que perseguía a los tornados negros alcanzó su objetivo. Agitó la mano y emitió una luz roja. Los 4 tornados se fusionaron rápidamente en uno solo. Después de que los tornados se fusionaron en uno, este colapsó, y un sinfín de almas de pequeñas criaturas estallaron en todas direcciones. Algunas de esas almas impactaron contra las escamas de la criatura de 1.000.000 de pies de largo. El repentino giro de los eventos dejó atónito a ese clon. Él esbozó una sonrisa y señaló en varias direcciones. Con cada señalamiento, una gran cantidad de almas de pequeñas criaturas desapareció. Pero al mismo tiempo, las almas que impactaron contra la criatura de 1.000.000 de pies comenzaron a reunirse. Emitieron una sensación demoníaca antes de explotar rápidamente. Esta explosión provocó un efecto en cadena. Todas las almas restantes explotaron, liberando una gran cantidad de energía espiritual en el área circundante. En el momento en que ocurrieron las explosiones, una grieta apareció cerca del cuerpo de la criatura de 1.000.000 de pies, y una figura salió rápidamente de ella. Se movió como un rayo y,
en un instante, aterrizó en una escama del cuerpo de la gigantesca criatura. Esta persona era Wang Lin, sin embargo, en esta ocasión, su cuerpo no parecía real, más bien como una ilusión. Estaba claro que el Wang Lin actual era su alma que había abandonado su cuerpo. En el momento en que Wang Lin apareció, el clon del hombre cubierto de escamas que estaba luchando con Ta Sen y se acercaba lentamente, se quedó repentinamente atónito al mirar a Wang Lin. Sus ojos revelaron una expresión de incredulidad. De la alma de Wang Lin, él percibió un fragmento del legado de conocimiento. Todo esto sucedió en un periodo de tiempo muy corto. Wang Lin siempre había tenido una personalidad cautelosa. Al entrar en la grieta, sintió la fuerza destructiva que provenía de los objetos que obtuvo del grupo de Dongwu. Esto lo hizo ser extra cuidadoso. En resumen, ¿cómo podría reaparecer sin ninguna preparación? Por lo tanto, utilizó el método del legado de conocimiento para ocultarse en la grieta y aprovechó el efecto de la grieta para bloquear el sentido divino, evitando así los efectos de esos tesoros. Después de examinar cuidadosamente los tesoros, notó que el brillo se había atenuado y la fuerza destructiva había desaparecido. Solo entonces se relajó un poco. Así que, después de abrir la grieta, envió las almas de pequeñas bestias como exploradores. Descubrió que no solo el anciano, sino también el hombre cubierto de escamas, tenían su atención enfocada en él. Wang Lin había observado cuando ese hombre salió de la criatura de 1.000.000 de pies antes, y se dio cuenta de que el hombre cubierto de escamas podía combatir en igualdad de condiciones con Ta Sen. Tomando en cuenta estos factores, Wang Lin no se atrevió a salir. Pensó cuidadosamente por un momento. Luego envió 4 tornados negros y ocultó parte de su sentido divino dentro de ellos, antes de retirarse rápidamente de nuevo a la grieta. En cuanto a todo lo que sucedió entre Ta Sen y ellos, lo vio todo a través de los tornados negros, especialmente la habilidad sobrenatural de Ta Sen, lo que hizo que Wang Lin sintiera que su decisión anterior había sido correcta. Si realmente hubiera seguido las instrucciones del anciano e intentado sellar a Ta Sen, parecía que antes de poder completar el sello, habría muerto como esos 6. Después de que Ta Sen formó los 10 clones, uno de ellos se dirigió hacia Wang Lin. Wang Lin fusionó los 4 tornados él mismo, antes de que Ta Sen pudiera actuar, y las innumerables almas de pequeñas bestias estallaron. Como resultado, su sentido divino se dispersó entre las almas de las pequeñas bestias, por lo que las posibilidades de que lo descubrieran eran mucho menores. Sin embargo, Wang Lin no era lo suficientemente arrogante como para pensar que no lo descubrirían. Si lo descubrían, en todo caso, solo cortaría esa parte de su sentido divino. Después de todo, el propósito principal de esa porción de su sentido divino era actuar como explorador. Controló las almas de las pequeñas bestias para que aterrizaran en el cuerpo de la criatura de 1.000.000 de pies. Una de las almas impactó por accidente contra esa escama especial, y en el momento en que la tocó, sintió claramente una fuerte llamada desde ella. Bajo esta llamada, la porción del legado que tenía en su mente parecía que iba a saltar fuera de su cuerpo. Pero al mismo tiempo, dentro de su legado, apareció un nuevo fragmento de memoria. Después de comprender la memoria, el corazón de Wang Lin no pudo evitar hundirse. Wang Lin pronto decidió hacer que todas las almas de las pequeñas bestias explotaran. Con una sonrisa irónica, su alma abandonó su cuerpo y salió de la grieta como un rayo. Tal como Wang Lin esperaba, la brecha de cultivo entre él y Ta Sen era demasiado grande. A pesar de que se trataba de un clon, estaba claro que no era un nivel que Wang Lin pudiera ocultar. El clon le dejó una sensación de desprecio en su corazón. Ya había detectado el sentido divino de Wang Lin en los tornados negros, de lo contrario no habría usado un poder que dañara su propio cuerpo. De hecho, cuando Ta Sen entró en el mar de almas muertas, sintió que algo andaba mal. Aunque no tenía conexión con la herencia del conocimiento, al haber nacido de los pensamientos malignos de Tusi, estaba muy familiarizado con el mar de conocimiento de Tusi. Este lugar le parecía un poco extraño, pero no podía decir exactamente qué era lo extraño.
Esto se basaba enteramente en sus instintos. Incluso con la aparición de la criatura de 1.000.000 de pies de largo y la traición de las 10 personas, no le importó mucho. Lo único que realmente le preocupaba era qué era lo extraño de este lugar. No fue hasta que Wang Lin apareció desde la grieta que lo comprendió como un rayo y llegó a alguna conclusión. Por eso usó el poder sobrenatural para escapar y por eso no destruyó inmediatamente el sentido divino de Wang Lin, porque quería ver exactamente qué había descubierto este devorador de almas. En un instante, el alma de Wang Lin aterrizó en el cuerpo de la criatura de 1.000.000 de pies de largo. Su cuerpo era muy borroso y le dirigió una sonrisa fría al clon de Tasen. El clon de Tasen miró fijamente las escamas alrededor de donde estaba Wang Lin. Dejó escapar una sonrisa fría. Sabía que lo extraño de este lugar era una de esas escamas. Aunque no sabía cuál era, una vez que se fusionara de nuevo en un solo cuerpo, sabía que podría descubrirlo. En ese momento, a sus ojos, Wang Lin había perdido todo valor. Formó un sello con sus manos y miró a Wang Lin antes de decir: Muere. La sonrisa de Wang Lin se volvió aún más fría. Antes, cuando su sentido divino impactó contra la escama, la memoria que obtuvo fue que ningún cuerpo físico podía entrar en el lugar que albergaba la herencia del conocimiento, solo el alma podía entrar. Después de recibir esa memoria, decidió salir solo con su alma. Esta era su idea audaz. Si todo salía como esperaba, sería la primera persona en entrar en el lugar que albergaba la herencia del conocimiento. Si esto era cierto, entonces obtener la herencia completa del conocimiento no sería imposible. Al pensar en esto, el corazón de Wang Lin comenzó a latir con fuerza. En cuanto al ataque del clon de Tasen, Wang Lin no le dio importancia. Su alma comenzó a expandirse como una nube, y 3 palabras empezaron a brillar. Esas 3 palabras eran: táctica del dios antiguo. El rostro del clon de Tasen cambió de repente. Todos los demás clones que estaban luchando notaron algo y se volvieron hacia la dirección de Wang Lin. Todas sus expresiones cambiaron drásticamente. Los clones miraron fijamente las 3 palabras doradas. Pronto, su cuerpo se movió, y los 9 clones restantes cargaron hacia donde estaba Wang Lin. Casi de inmediato, el hombre cubierto de escamas se sorprendió. Luego, una idea le vino a la mente y rápidamente se fusionó de nuevo en un solo cuerpo. Persiguió a los clones de Tasen y rió a carcajadas. Tasen, cualquiera menos tú puede heredar la herencia de conocimiento del maestro. Pequeño, todo depende de tu suerte. Esas últimas palabras iban dirigidas a Wang Lin. En ese momento, tomó una decisión que le costaría un precio que apenas podría soportar. De repente, el hombre cubierto de escamas apuntó con su mano hacia su frente y dijo: Usando mi clon como sacrificio, transfiero la herencia del conocimiento. Su clon tembló rápidamente, y junto con la lanza, ambos se transformaron en motas de luz dorada y desaparecieron. Mientras el clon más cercano a Wang Lin cargaba contra él, el alma de Wang Lin, que se expandía rápidamente, se contrajo, como si fuera succionada por una fuerza poderosa. En un abrir y cerrar de ojos, el alma de Wang Lin fue absorbida por la escama especial y desapareció. Poco después de que el hombre cubierto de escamas dijera esas palabras, la escama explotó y desapareció sin dejar rastro. El clon de Tasen se giró hacia el hombre cubierto de escamas y rugió. Sus clones se fusionaron de nuevo en un solo cuerpo. Su mano izquierda sostenía la hoja de media luna y su mano derecha sostenía la lanza. Miró al hombre cubierto de escamas con una intensa rabia en los ojos. Si ese pequeño no logra fusionarse con la herencia del conocimiento en 1000 años, quizás tengas otra oportunidad. El hombre cubierto de escamas comenzó a reír a carcajadas. Sin importar lo que sucediera con esos dos, después de que el alma de Wang Lin fuera absorbida por la escama, llegó a un mundo de nubes. Este lugar no tenía cielo ni tierra, solo nubes infinitas hasta donde alcanzaba la vista. Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 198. Reconstrucción del cuerpo. Había muchos cristales de hielo azul flotando en las nubes, cada uno de ellos de aproximadamente 3 metros de ancho.
Wang Lin escaneó el área y encontró un total de 94 cristales de hielo. Después de escanear el área, descubrió que uno de los cristales de hielo era más pequeño que los demás. Wang Lin reconoció inmediatamente que era el cristal de hielo que el mago del diablo del cielo había intentado obtener cuando abrió ese túnel. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Finalmente comprendió que la herencia de conocimiento del antiguo dios no era solo un cristal de hielo, sino 94 de ellos. La parte que Wang Lin había absorbido no era ni siquiera el 1% de todo. Wang Lin estaba allí en forma de alma. Después de reflexionar un poco, su alma descendió sobre ese cristal de hielo. El momento en que su alma tocó el cristal, este se derritió de repente y se fusionó con el alma de Wang Lin. Olas de recuerdos majestuosos entraron en el alma de Wang Lin. A medida que pasaba el tiempo, los recuerdos le llegaban cada vez más rápido. El alma de Wang Lin se expandió como una nube en crecimiento. Innumerables cantos complejos, innumerables técnicas extrañas y numerosos fragmentos de recuerdos irrumpieron en la mente de Wang Lin como dragones rugientes. Su alma se desgarró y luego se recompuso. A medida que ese ciclo continuaba, olas de dolor intenso envolvieron completamente a Wang Lin. En realidad, Wang Lin no debería haber podido sentir nada en su forma de alma, pero estaba experimentando dolor en todo su ser, como si innumerables insectos lo devoraran. Esta sensación persistió en él. Incluso cuando absorbió la primera parte de la herencia en ese momento, él no tuvo esta sensación. Poco a poco, perdió el control de su alma. Parte de ella se extendió en finas líneas y eventualmente lo rodeó para formar un capullo. El capullo formado por su alma brillaba en azul, similar a los cristales de hielo. De hecho, se veía como un cristal de hielo ligeramente más grande. Mientras este proceso ocurría, el alma de Wang Lin entró en un estado de caos. Él había experimentado esta sensación antes, cuando absorbió por primera vez parte de la herencia. Incluso después de haberlo experimentado una vez, la primera vez podía compararse con un arroyo tranquilo, mientras que esta vez era como un río furioso. Se sentía como una hoja en el río furioso, siendo arrastrada indefensa por las subidas y bajadas de las corrientes. Cada ola intensificaba su dolor. De repente, vio una luz frente a sus ojos. Pronto, apareció ante él una escena familiar. Había un espacio vacío con innumerables puntos de luz brillando ante él. Esta escena, Wang Lin la había visto antes. Al ver la escena de nuevo, de repente ganó un poco de comprensión. El momento en que ganó esa pequeña comprensión, el dolor que había estado experimentando desapareció sin dejar rastro. Poco después, una sensación de entumecimiento comenzó a extenderse desde cada parte de su alma. Los innumerables cantos, técnicas y recuerdos que se movían en su alma finalmente se calmaron y se integraron completamente en ella. Lentamente, Wang Lin sintió que su alma avanzaba, y esos puntos de luz se volvían cada vez más grandes. Eventualmente, se convirtieron en planetas gigantes. Pronto, vio el gran cuerpo del antiguo dios. Wang Lin ya sabía que el joven que había visto antes era el antiguo dios Tusi cuando era niño, y el gigante ante él, del tamaño de un planeta, era el Tusi adulto. El rostro de Tusi lucía muy normal. La única excepción era que había 8 estrellas en un círculo entre sus cejas. Además, su piel era muy áspera y contenía innumerables grietas. Sin embargo, las grietas apenas eran visibles. Eran difíciles de notar si no se examinaba a Tusi con mucho cuidado. Pero después de observarlo detenidamente, había innumerables grietas. Su piel se parecía a una concha agrietada. En ese momento, los ojos de Tusi brillaban intensamente, mirando a un planeta en la distancia con una expresión pensativa. Poco después, su gran mano se extendió ligeramente y realizó un movimiento de agarre, haciendo que ese planeta se hiciera pedazos y se convirtiera en polvo entre los innumerables puntos. De la nube de polvo salió volando una luz dorada. Con un movimiento de su mano, la luz dorada cambió de dirección y voló hacia Tusi. Pronto, la luz dorada aterrizó en su mano y se convirtió en un lingote dorado. El objeto era claramente algún tipo de material. Parecía oro, pero no lo era.
Era piedra, pero no piedra. Tenía secciones de líneas negras en él. Mientras lo sostenía, Tusi hizo otro gesto de agarre con su otra mano y otro planeta explotó. Y así, después de un tiempo desconocido, más de 30 planetas habían sido destruidos. En ese punto, muchos materiales de diferentes colores yacían en sus manos. A continuación, ambas manos de Tusi se movieron, y todos los materiales se fusionaron. Se concentró y recitó algunos cantos que se fusionaron con el material. Poco después, cerró y volvió a abrir los ojos. En el momento en que los abrió, las 8 estrellas en su frente comenzaron a girar, como si estuvieran vivas. Las estrellas dispararon rayos de luz dorada hacia el material. Después de un largo tiempo, una pirámide cuadrada que brillaba con colores del arco iris apareció en su mano. Esta pirámide cuadrada emanaba un aspecto majestuoso. De la pirámide emanaba una sensación de poder capaz de destruir el mundo, mientras que a su alrededor aparecían innumerables vórtices. El alma de Wang Lin sintió una fuerza de succión al ver la pirámide. Sintió un terror profundo en su corazón mientras la miraba con nerviosismo. Tusi miró la pirámide y negó con la cabeza, con una expresión de lástima en el rostro. La tomó en sus manos, la examinó un poco más y luego la lanzó hacia un planeta. La pirámide desapareció dentro del planeta. Tusi suspiró. Su cuerpo se movió, y después de unos pasos, desapareció en el vacío. Wang Lin presenció todos los eventos que acababan de ocurrir. Tusi estaba claramente intentando crear un dispositivo. Después de usar más de 30 planetas como recursos, Wang Lin esperaba que la pirámide cuadrada fuera algún tipo de artefacto legendario, pero nunca imaginó que Tusi solo la mirara un momento y luego la descartara porque no estaba satisfecho. Si tal tesoro caía en manos de un cultivador, esa persona sería casi invencible. Miró fijamente el planeta al que había ido la pirámide cuadrada y suspiró en silencio. En cuanto al proceso de refinamiento del tesoro, Wang Lin lo había visto todo. Aunque no sabía qué materiales o incantaciones había usado Tusi, Wang Lin creía que, una vez que absorbiera todos los cristales de hielo azul, lo descubriría todo. Después de que el antiguo dios Tusi se marchara, sintió claramente que su alma comenzaba a desaparecer de ese lugar. Pronto, toda su alma desapareció de allí. En el lugar que albergaba la herencia del conocimiento, además de los 93 cristales de hielo azul, había un capullo azul. Pronto, aparecieron innumerables grietas en el capullo. De las grietas surgieron luces coloridas. A medida que aparecían más grietas, la luz colorida se volvía cada vez más intensa. Finalmente, con un sonido de ruptura, el capullo se abrió. De él emergió una figura semitransparente que emitía una luz colorida. La persona era Wang Lin. Wang Lin abrió los ojos y miró hacia abajo, hacia su cuerpo. Sus ojos revelaron una expresión de confusión. Podía sentir claramente que, después de absorber el cristal de hielo azul, no solo había ganado más recuerdos, sino que su alma había pasado de un estado casi completamente ilusorio a este estado semitransparente. Después de reflexionar un poco, Wang Lin intentó mover su alma, pero su cuerpo actual se desintegró inmediatamente y se dispersó en los alrededores. Wang Lin movió su alma de nuevo, y una vez más se fusionó en ese estado semitransparente. Permaneció en silencio por un momento. Luego agitó su mano derecha y formó un espejo hecho de cristal de hielo. Al echar un vistazo al espejo, Wang Lin se estremeció de repente. Miró fijamente el espejo, incapaz de pronunciar palabra. En el espejo, podía ver la figura semitransparente. Aunque era semitransparente, aún podía distinguir sus rasgos. Mostraba un rostro de apariencia muy común. Wang Lin solo miró el espejo. Su rostro reveló una emoción muy complicada. Pensó que, algún día, podría recuperar su antiguo cuerpo. Había olvidado cuántos años habían pasado desde que su cuerpo fue destruido por Teng Huayuan, pero nunca había olvidado el cuerpo que le dieron sus padres. Cada vez que lo recordaba, su corazón se llenaba de odio hacia Teng Huayuan. Después de un largo tiempo, Wang Lin suspiró y su estado de ánimo se calmó de nuevo. Movió su alma y rápidamente rodeó otro cristal de hielo azul.
El dolor extremo de antes apareció de nuevo. Esta vez, Wang Lin estaba preparado y se mantuvo calmado. Toda la información irrumpió en su alma y fue absorbida por él. Poco después, su alma ya no pudo resistirlo más. Se desintegró y pronto lo envolvió en ese capullo ovalado de nuevo. El espacio vacío, lleno de innumerables puntos de luz, apareció de nuevo. Esta vez, observó al antiguo dios refinando una píldora. Se hizo utilizando la energía espiritual de innumerables planetas. Esa píldora, a los ojos de Wang Lin, era extremadamente tosca. Parecía una bola de barro que liberaba una cantidad aterradora de energía espiritual, pero por más que se mirara, no parecía una píldora. Después de que Tusi tomara la píldora, las grietas en su cuerpo se volvieron mucho más delgadas, y entre las grietas aparecieron innumerables patrones que emitían un aura muy misteriosa. Con el movimiento del antiguo dios, los patrones creaban una ilusión y parecían estar vivos. Cuando el gran capullo se rompió de nuevo, el cuerpo de Wang Lin se volvió un poco más sólido. El tiempo pasó lentamente. Wang Lin continuó absorbiendo la herencia de conocimiento de Tusi. Después de absorber un cristal de hielo, pasaba al siguiente. Cuando absorbió el 34 cristal de hielo, su alma se volvió sólida. Por mucho que lo miraras, no podías encontrar ninguna diferencia entre su alma ahora y un cuerpo real. En cuanto a su cabello, seguía siendo blanco como antes. Wang Lin tomó una profunda respiración y comenzó a examinar cuidadosamente su cuerpo. Ya fuera su sentido del tacto, el olfato, el oído o el gusto, todo era igual que en un cuerpo real. Gradualmente, el corazón de Wang Lin se llenó de más y más dudas. Todo lo que hizo fue absorber la herencia de conocimiento del antiguo dios. ¿Por qué su alma se había convertido en un cuerpo? Este cuerpo, aparte de no tener un núcleo, era exactamente igual a un cuerpo normal. Wang Lin reflexionó un momento y se cortó el brazo izquierdo. De la herida, salió gotas de sangre roja. Mientras miraba la sangre, Wang Lin finalmente comprendió que había recuperado realmente su antiguo cuerpo. Cerró los ojos y, después de escanear su alma, encontró que no había cambios en ella. Dentro de su alma, el círculo de relámpagos brillantes alrededor del núcleo del devorador de almas giraba, y cada rotación enviaba ondas que expandían su alma. Dentro de su alma, ya fuera la perla que desafía al cielo o el reino Yi, todo permanecía igual. Después de explorar cuidadosamente su cuerpo, abrió los ojos y apretó los puños. Wang Lin no necesitó ningún tiempo para familiarizarse con el cuerpo que formó su alma, ya que, después de todo, era su cuerpo original. Cuando movió su puño, el corazón de Wang Lin se llenó de alegría. Levantó la cabeza y sus ojos se volvieron fríos. Teng Waiyuan, en aquel entonces destruiste mi cuerpo, pero ahora he logrado reconstruirlo. Cuando llegue al estadio de alma naciente con este cuerpo, me abriré paso hasta Yao y aniquilaré a toda la familia Teng. Este rencor solo se aplacará con la sangre de toda tu familia. Solo las almas de toda la familia Teng calmarán mi corazón. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Cuando llegó por primera vez a este lugar, no esperaba que hubiera 94 cristales de hielo. Eso alteró su plan original. Originalmente, planeaba absorber la herencia de conocimiento, encontrar la piedra de tinta necesaria para hacer la bandera de restricciones, luego regresar a su cuerpo y abandonar la tierra del dios antiguo en la que había estado atrapado durante tantos años. Si todo hubiera salido según su plan, la cosecha de Wang Lin habría sido grande en esta ocasión. No solo logró aprender el arte de las restricciones, también aprendió el método para hacer la bandera de restricciones y obtuvo las bolsas de almacenamiento de jorobado Mengi del emperador antiguo. Por supuesto, también había esa trampa para bestias y los 20 cristales espirituales de la mejor calidad. Si incluyes los 10 instrumentos también, realmente tuvo una cosecha abundante. Además, estaba la herencia de conocimiento aún más valiosa. Pero después de descubrir que había 94 cristales de hielo, Wang Lin se volvió mucho más cauteloso. Si él podía entrar en este lugar, otros también podían. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, nadie más llegó. Era claro que había ocurrido algún cambio.
Lo más importante era que el lugar donde Wang Lin escondió su cuerpo también era donde estaban todas sus bolsas de almacenamiento. Pero ese lugar estaba entre las grietas, así que no estaba demasiado preocupado por su seguridad, aunque si su cuerpo se quedaba sin alma por demasiado tiempo, podría haber complicaciones. No obstante, como Wang Lin formó un nuevo cuerpo, finalmente se relajó un poco. A medida que pasaba el tiempo, la velocidad de Wang Lin al fusionarse con los cristales de hielo se volvía cada vez más lenta. En el 57, cristal de hielo, después de que Wang Lin saliera del capullo, apareció una estrella tenue entre sus cejas. Wang Lin se sentó en silencio con las piernas cruzadas dentro del capullo. Cerró los ojos. Después de un tiempo muy largo, los abrió de nuevo. Ellos exudaban una luz misteriosa. Aunque el Wang Lin actual parecía aquel joven de Shao de hace tantos años, el aura que emitía ahora era completamente diferente. Él ahora, con su cabello blanco flotando, daba la impresión de un extraño extremadamente peligroso, como una bestia salvaje que helaba el corazón de la gente. La estrella en su frente apareció entre sus cejas después del 57. Cristal de hielo. En el momento en que apareció la estrella, sintió como si su mente hubiera sido golpeada por un rayo y se volviera clara. Recordaba claramente que en la frente del dios antiguo Tusi había 8 estrellas. Recordaba que, ya fuera para refinar un tesoro o una píldora, todos requerían algún poder misterioso de las estrellas. Pero las estrellas en la frente de Tusi eran rojas, y la estrella en su frente era solo un contorno tenue. De hecho, si no la mirabas con atención, no podías verla. Aunque no sabía cómo obtener el resto de las estrellas en su frente, Wang Lin creía que una vez que absorbiera todos los cristales de hielo, tendría una comprensión al respecto. Aunque Wang Lin no sabía mucho sobre la estrella, después de absorber más de 50 cristales de hielo, ganó una comprensión de por qué su cuerpo se reformó. Los dioses antiguos se enfocaban en refinar el cuerpo. Cada dios antiguo usaba toda la energía espiritual que absorbían para refinar su cuerpo. Como resultado, incluso si eran dioses antiguos, sus cuerpos alcanzarían un límite y dejarían de fortalecerse. En ese punto, era necesario expandir el cuerpo, de lo contrario, el cultivo se detendría. Solo al expandir el cuerpo uno podría alcanzar un cultivo más alto. Se podría decir que cuanto más grande sea el cuerpo del dios antiguo, más energía espiritual podría almacenarse en él. Una vez que se alcanzaba el límite, el cuerpo del dios antiguo pasaba por una reconstrucción. Esto se podría considerar el llegar a una nueva etapa de cultivo. Cada dios antiguo experimentaba incontables expansiones del cuerpo, así como incontables reconstrucciones. Cuanto más lo experimentaban, más fuertes se volvían. Y después de cada reconstrucción, el alma del dios antiguo también aumentaba en tamaño. Para los dioses antiguos, no había etapas de cultivo, solo la fuerza del alma y del cuerpo. La herencia de conocimiento que Wang Lin había absorbido contenía los recuerdos de toda la vida de Tusi. Aunque Tusi murió en una etapa adulta temprana mientras practicaba la técnica divina de transformación fluida de tinta, había experimentado reconstrucciones del cuerpo 8 veces. Cada reconstrucción del cuerpo era una experiencia inolvidable para los dioses antiguos. Después de todo, cada reconstrucción era un paso hacia volverse más fuerte. Antes, Wang Lin solo había absorbido una pequeña parte de la herencia, por lo que no hubo mucho cambio. Después de entrar en esta área, absorbió completamente uno de los 94 cristales de hielo, y la capacidad de reconstrucción se activó automáticamente. Por lo tanto, el cuerpo de Wang Lin comenzó a reformarse, usando su alma como núcleo y su memoria como plantilla. Para Wang Lin, someterse al proceso de reconstrucción del cuerpo no era nada especial. De hecho, si cualquier otra persona recibiera la herencia, pasaría por el mismo proceso. Pero cuando el cuerpo de Wang Lin se reformó, le permitió recuperar su cuerpo original. Aunque este cuerpo parecía muy normal, en comparación con el de los cultivadores ordinarios, era mucho más fuerte. Si Wang Lin pudiera experimentar 8 reconstrucciones,
entonces su cuerpo sería como el de un dios antiguo. Después de entender todo esto, Wang Lin llegó a una conclusión audaz. Tal vez las 8 estrellas en la frente de Tusi estaban relacionadas con sus 8 reconstrucciones. Si eso era realmente cierto, entonces eso explicaría por qué había una estrella en su frente. Después de todo, su cuerpo se había reconstruido una vez. Pero según el análisis de Wang Lin, la reconstrucción de su cuerpo no estaba completa. De lo contrario, ¿por qué la estrella en su frente seguiría sin color y tan débil? Todo esto era especulación de Wang Lin, porque aún no tenía ese recuerdo, pero creía que pronto tendría la respuesta. Después de absorber 57 cristales de hielo, los fragmentos rotos de cantos, técnicas y recuerdos comenzaban a volverse completos. Esto causaba que su alma se volviera muy caótica. A veces, el alma de Wang Lin se confundía. A veces creía que era Tusi, y a veces recordaba que era Wang Lin. Esta sensación caótica hacía que su corazón sintiera un fuerte presentimiento de Doom. A pesar de que Tusi estaba muerto y no había posibilidad de posesión, Wang Lin creía que si absorbía toda la herencia de conocimiento y no manejaba bien uno de ellos, realmente pensaría que era Tusi y olvidaría su identidad real. Por eso, Wang Lin había ralentizado la velocidad a la que absorbía la herencia. Solo después de absorber completamente un cristal de hielo pasaba al siguiente. Como resultado, la sensación caótica en su alma disminuyó mucho. Aunque aún ocurría a veces, Wang Lin podía mantener su identidad. Aunque la velocidad había disminuido, lo importante era ser constante. Wang Lin no tenía prisa y absorbía la herencia lentamente. El tiempo volaba. Wang Lin había perdido por completo la noción del tiempo en ese lugar. Después de cada vez que salía de su capullo, su alma estaba en un estado de caos por un tiempo desconocido. Capítulo 199. Tierra del Dios Antiguo, final. Wang Lin recordaba claramente cuántos cristales de hielo había absorbido. Después del 70. Cristal de hielo, tardaban varias veces más en absorberse. A medida que Wang Lin absorbía más cristales de hielo, estos contenían más recuerdos, y lo primero que hacía después de romper el capullo era revisar su cuerpo. A medida que absorbía más de la herencia, su especulación se confirmaba. La estrella en su frente representaba la cantidad de veces que su cuerpo había pasado por una reconstrucción. Después de absorber cada cristal de hielo, el color de la estrella en su frente se volvía más claro, y al mismo tiempo, Wang Lin podía sentir claramente que con cada cristal absorbido, su cuerpo sufría un ajuste. Después de 70 ajustes, Wang Lin podía sentir la dureza de su cuerpo. Era como si estuviera siguiendo los pasos de los dioses antiguos. Aunque, desde fuera, su cuerpo parecía completamente normal, por dentro había sufrido un cambio tremendo. Después de absorber 70 cristales de hielo, su cuerpo era extremadamente robusto. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Suponía que, en su estado actual, su cuerpo podría resistir golpes de un cultivador en la etapa de formación espiritual. El tiempo pasaba. Hoy, en el espacio que contenía la herencia de conocimiento del dios antiguo, no quedaba ningún cristal de hielo azul. Lo único que quedaba era un gigantesco capullo de color azul oscuro. El capullo no era normal. Tenía innumerables grietas en su superficie. Si uno lo observaba con atención, diría que se parecían a las grietas en la piel de Tusi. Este gigantesco capullo había estado allí por incontables años sin señales de romperse. El área circundante completa se sentía como si estuviera silenciada por alguna fuerza misteriosa. No había habido cambios en estos innumerables años. El cuerpo de Wang Lin yacía dentro del capullo. Su corazón había dejado de latir hacía mucho tiempo. Todo su cuerpo yacía allí, en un estado similar a la muerte. Su alma estaba en completo caos. El tiempo que tardaba en absorber el último cristal de hielo había sido mucho más largo que los anteriores 93 combinados. Su alma estaba sumergida en los recuerdos del antiguo dios. Experimentó los eventos desde el nacimiento del antiguo dios Tusi, hasta que decidió practicar la técnica divina de transformación fluyente de tinta, como si él mismo estuviera allí. Después de experimentar todo eso,
Wang Lin incluso tenía la sensación de que él mismo era un antiguo dios. Este tipo de confusión era algo que Wang Lin había evitado, pero ahora, con el último cristal de hielo, este sentimiento estalló. Debido a esto, el alma de Wang Lin permaneció en un estado de letargo. Después de un tiempo desconocido, se oyó un sonido de grieta procedente del gigantesco capullo. Procedente del gigantesco capullo. Poco después, se emitieron sonidos de grietas continuos desde el capullo. Las innumerables líneas que lo cubrían comenzaron a ensancharse. Pronto, con un estallido, el capullo entero se rompió. Un cuerpo emergió del capullo. Esa persona tenía ojos negros y cabello blanco, con un rostro muy común, pero un aura muy tiránica. En ese momento, los ojos de la persona estaban cerrados y su corazón había dejado de latir. No mostraba signos de vida. Después de mucho tiempo, sus ojos se abrieron. Sus ojos parecían contener un poder infinito. Wang Lin exhaló lentamente, luego examinó su cuerpo. Después de absorber el 94 cristal de hielo, podía sentir claramente lo fuerte que se había vuelto su cuerpo. Aunque no había realizado pruebas, estaba seguro de que este cuerpo lo ayudaría a alcanzar su meta y le traería muchos beneficios. Recordando cuando absorbía el último cristal de hielo, su corazón aún sentía shock. Si no hubiera tomado precauciones antes, como cuando absorbió el 50º cristal de hielo y ralentizó la tasa de absorción para crear una base sólida, entonces después de absorber el 94 cristal de hielo, se habría perdido a sí mismo y habría terminado convirtiéndose en un lunático que se creía Tusi. Gracias a la base sólida que construyó, pudo resistir la tormenta y mantener su identidad. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Los recuerdos que obtuvo eran casi completos, pero en su corazón aún sentía un rastro de duda. Según los recuerdos que recibió, incluían el momento del nacimiento de Tusi hasta cuando comenzó a practicar la técnica divina de transformación fluyente de tinta, pero no el momento en que practicaba la técnica que llevó a su muerte. Wang Lin reflexionó por un momento. Escaneó cuidadosamente los alrededores. Tenía una idea audaz de que no había solo 94 cristales de hielo, sino unos pocos más. Simplemente, ¿por qué no estaban los restantes aquí? Wang Lin frunció el ceño y lo reflexionó por un momento, pero decidió dejar de pensar en ello. Ambas manos se movieron para formar un sello. Luego habló en el idioma del antiguo dios y dijo: ¡Abre! Inmediatamente, se abrió una grieta curva delante de él. Dentro de ella había 3 piedras que brillaban en negro. Wang Lin agarró las 3 piedras con su mano derecha. Al dar un paso adelante, ondas se extendieron desde debajo de sus pies. Dio 3 pasos y su cuerpo desapareció de ese lugar. Esas 3 piedras eran el material clave para hacer la bandera de restricciones. Dentro de una grieta en el meridiano del antiguo dios, había innumerables restricciones colocadas de manera que formaban un anillo alrededor de un cierto punto, emitiendo un aroma peligroso. Una figura con cabello blanco apareció repentinamente fuera del anillo. Después de aparecer, miró fijamente el anillo. Después de observarlo por un rato y confirmar que no había cambios, avanzó. Esas restricciones parecían haber perdido su poder, porque ninguna se activó. Con cada paso, las restricciones cercanas desaparecían. Al caminar hacia el centro del anillo, todas las restricciones en el camino desaparecieron. Él era Wang Lin, y esas restricciones eran las que él mismo había colocado para proteger su cuerpo y sus bolsas de almacenamiento. Aunque creía que este lugar era seguro porque no estaba realmente dentro del meridiano, sino en el espacio especial creado a partir de los recuerdos de la herencia, Wang Lin era muy cauteloso, por lo que dejó muchas medidas de seguridad. Después de entrar en las restricciones, sus ojos se posaron en su antiguo cuerpo y las bolsas de almacenamiento. Sus ojos revelaron una mirada de arrepentimiento. El cuerpo frente a él ya se había podrido. Había rastros de energía espiritual liberados desde el núcleo de formación del cuerpo. Al lado del cuerpo había algunas bolsas de almacenamiento. Wang Lin dejó escapar un suspiro. Si no hubiera reconstruido un cuerpo después de recibir la herencia de la memoria, entonces habría tenido que obtener otro cuerpo.
Colocó su mano derecha sobre el pecho de su antiguo cuerpo. El cuerpo sin vida de repente comenzó a liberar una densa energía espiritual. Pronto, aparecieron grietas en las manos y pies del cuerpo, y continuaron extendiéndose. A medida que las grietas se ensanchaban, las fluctuaciones de energía espiritual se volvían más intensas. Finalmente, el cuerpo se rompió por completo, y un núcleo del tamaño de un puño flotó desde él. Entre los restos del cuerpo roto, había innumerables puntos de colores dispersos. Al ver el núcleo, sintió una sensación de familiaridad. Después de todo, este era el núcleo que él mismo había formado, y esta conexión no era algo que el tiempo pudiera romper. Poco después, Wang Lin extendió su mano derecha y el núcleo voló hacia él. El momento en que el núcleo tocó su mano, desapareció dentro de su cuerpo y se dirigió hacia su dantian. Una vez que llegó a su dantian, comenzó a rotar lentamente en su lugar. Olas de energía espiritual recorrieron el cuerpo de Wang Lin. Cerró los ojos y sintió su cuerpo. Volvió a abrir los ojos y miró los restos de su antiguo cuerpo. Formó un sello con su mano mientras gruñía. Llama infernal, activa. Mientras sus palabras salían de sus labios, los puntos azules mezclados con los restos del cuerpo se unieron para formar una llama azul. Wang Lin abrió la boca y aspiró la llama hacia su interior. Desapareció en su dantian. Wang Lin agitó su mano derecha y hizo que las bolsas de almacenamiento junto al cuerpo volaran una por una hacia su mano. Poco después, una luz blanca emanó de su mano y apareció una capa negra. Después de ponerse la capa, Wang Lin agarró el vacío y creó una grieta. Sin ninguna vacilación, caminó hacia ella. Volvió a aparecer en el lugar que albergaba la herencia del conocimiento. Wang Lin tomó una profunda respiración y revisó sus alrededores. Después de asegurarse de que todo estaba igual que antes, comenzó a recitar algunas palabras muy complejas en el idioma de los dioses antiguos. Con el sello formado por su mano, apareció una pantalla de luz brillante frente a él. Las palabras en su boca actuaban como una mano invisible, expandiendo la pantalla de luz. Pronto, la pantalla de luz se volvió lo suficientemente grande, y la imagen del dios antiguo apareció en ella. Wang Lin estaba muy familiarizado con la presión que tenía la ilusión del dios antiguo Tusi, por lo que su corazón permaneció tranquilo. Después de que apareció la imagen, las 8 estrellas en la frente de Tusi dispararon 8 rayos de luz, formando un remolino en forma de octágono. Adiós, tierra de los dioses antiguos. Wang Lin miró la imagen de Tusi y pensó. Las mejores novelas con Estudio Sebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 200. Yunfei. En el mar de demonios, las estrellas rotas y caóticas. Era un anillo formado por muchos planetas grandes y rotos. Había una fuerza misteriosa en este lugar. No importaba si se trataba de entrar o salir, uno debía enfrentar muchos avatares con el mismo nivel de cultivo que uno mismo. Solo al vencerlos podía uno pasar hacia o desde el anillo misterioso. Este lugar también era muy peligroso, por lo que como resultado, no muchas personas venían aquí. 2 espadas de luz se acercaban a este lugar, una detrás de la otra. La espada de luz de adelante estaba claramente más tenue. Dentro de la luz había una joven mujer con los labios fruncidos y el rostro pálido. Llevaba ropa de color verde rojizo, su cintura era delgada y se veía muy hermosa. En la luz de atrás, había un hombre de mediana edad con un rostro cuadrado y cejas gruesas. Sus ojos eran tan grandes como campanas. Tenía una sonrisa burlona en el rostro mientras sus ojos fríos miraban a la joven mujer frente a él. La espada bajo sus pies era muy estable. Claramente, no estaba poniendo demasiado esfuerzo en esta persecución. Mientras la miraba, sus ojos se volvían aún más fríos. Estas 2 luces, una detrás de la otra, se acercaban rápidamente desde la distancia. La joven mujer miró hacia adelante, a las estrellas rotas y caóticas, y una idea le vino a la mente. Había estado huyendo durante un mes, y en ese mes, sin importar a dónde corría, esa persona siempre estaba cerca detrás de ella. Si no hubiera usado la técnica secreta de su maestro para escapar, ya la habrían capturado. Pero usar esa técnica secreta requería demasiada energía espiritual.
Después de usarla unas cuantas veces, ya no podía permitírselo. Bajo el estrés, ella entró en pánico y no prestó atención a dónde iba. Sin darse cuenta, llegó a las estrellas caóticas rotas. Cuando se dio cuenta, quiso cambiar de dirección, pero justo en ese momento, esa persona la alcanzó de nuevo. Se sintió impotente, así que solo pudo seguir adelante. Pronto, los dos se acercaron cada vez más al anillo formado por las estrellas caóticas rotas. Sabía en su interior que la persona detrás de ella no estaba usando toda su fuerza, sino jugando con ella para presionarla a seguir avanzando. Tenía que tener cuidado de no entrar en el anillo de las estrellas caóticas rotas, pero la distancia hacia allí se acortaba cada vez más. Qian-kun la perseguía de manera casual. Tenía el corazón puesto en el objeto que ella poseía. Si no fuera porque ella usó de repente esa técnica de escape unas cuantas veces, ya la habría atrapado, pero ahora, en pánico, se estaba dirigiendo hacia las estrellas caóticas rotas. Parecía como si incluso el cielo estuviera ayudándolo. Pensando en esto, su sonrisa se ensanchó y se volvió aún más fría. Yun-Fei, delante de ti están las estrellas caóticas rotas. La voz sombría de Qian-kun dijo lentamente. En el mar de demonios, las estrellas caóticas rotas son un lugar muy peligroso. Hasta ahora, nadie ha logrado atravesarlo confiando solo en la suerte. ¿Quieres intentarlo? El rostro de la mujer se volvió aún más pálido y el amargor en su corazón aumentó. Cuando estaba a 5 pies de las estrellas caóticas rotas, de repente se detuvo y se giró. Miró a Qian-kun con una expresión desolada. Mordiéndose los labios, dijo. Señor, yo, su junior, llegué aquí por casualidad. ¿Por qué debe matarme? La boca de Qian-kun se contrajo. La espada bajo sus pies se detuvo a 10 pies de la mujer. Echó una mirada rápida hacia las estrellas caóticas rotas detrás de ella. Sonrió con ironía y dijo. Solo estoy cumpliendo órdenes. Deberías culparte a ti misma por tomar algo que no te pertenece. La mujer se rió. Sacó un pedazo de jade de su bolsa de almacenamiento. Mirándolo a Qian-kun, susurró. Esto pertenece a mi maestro. ¿Cómo es algo que no debería tomar? Señor, en el Palacio Encantado hay una réplica. Incluso si me llevo esto, no afecta en absoluto al Palacio Encantado. La mirada de Qian-kun se posó en el pedazo de jade. Su expresión estaba llena de avaricia. Su tarea era matar a esta mujer y recuperar el jade. Había un sello colocado por el Palacio Encantado en este pedazo de jade. Qian-kun sabía que, incluso si lo obtenía, no podría usarlo y solo podría devolverlo. Y esta mujer llamada Yun-Fei, aunque su identidad era ambigua, podía leer este jade. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de robarlo. Precisamente por esta serie de eventos, no la mató de inmediato, sino que la siguió de cerca. No sé si tomar ese jade afectaría al Palacio Encantado o no. Dijo Qian-kun con oscuridad. Solo sé que si lo tomo, me beneficiará mucho. La mujer mostró una expresión audaz. Señor, si tiene algo que decir, hable directamente, pero considere la importancia de este pedazo de jade. Qian-kun no dijo una palabra, pero un atisbo de alegría apareció en sus ojos. Ya sabía que esta Yun-Fei era la sucesora de la famosa secta Qi Wang. Aunque la secta Qi Wang fue destruida por una fuerza misteriosa, esta mujer logró escapar ilesa. Después, la mujer que tenía el pedazo de jade que contenía las recetas de píldoras más preciadas de la secta Qi Wang fue capturada por el Palacio Encantado y obligada a ser una concubina allí. Ahora, después de muchos años, finalmente encontró la oportunidad de escapar con el pedazo de jade. Qian-kun estaba en la etapa media de formación del núcleo. Aunque el camino hacia la etapa tardía era delgado, su técnica de cultivo era muy limitada. Temía que nunca pudiera entrar en la etapa tardía. Pero si lograba obtener este pedazo de jade y fabricar píldoras con las recetas dentro, podría entrar en la etapa tardía de formación del núcleo. La mujer dejó escapar un suspiro profundo. Sin decir una palabra, sacó un pedazo de jade en blanco. Después de grabar la información en el jade, ella dijo. Señor, ya he terminado de grabar. Si me dejas escapar, este jade será tuyo. Qian-kun se rió y dijo. Bien. Primero,
Entrega el jade. Después de confirmar la información dentro, te dejaré ir. Al terminar de hablar, comenzó a avanzar. La mujer gritó rápidamente. Detente. Ella sostenía el jade en su mano derecha. Con solo un poco de poder espiritual, podría aplastar esa réplica. Al mismo tiempo, retrocedió 2 pies. Mientras lo miraba fijamente a Qian Kun, dijo. Senior ya está en la etapa media de la formación del núcleo y yo apenas he entrado en la etapa de la formación del núcleo. Estoy un nivel por debajo de Senior, así que no puedo evitar protegerme de que Senior no cumpla su promesa después de obtener el jade. Qian Kun frunció ligeramente el ceño. Sus ojos fríos se clavaron en el jade en su mano y dijo. ¿Qué quieres decir? Yun Fei tomó una profunda respiración y dijo con calma. Quisiera pedirle a Senior que se aleje 1000 pies. Dejaré el jade aquí. Después de que me vaya, Senior puede venir a recogerlo. De lo contrario, lo aplastaré de inmediato y me suicidaré. Entonces, Senior no ganaría nada. Qian Kun esbozó una sonrisa fría. ¡Qué broma! ¿Cómo sabré si el jade que me das es real o no? ¿Y si me engañas? En ese momento, ninguno de los dos se dio cuenta de que, dentro de las estrellas caóticas rotas, había una grieta de 3 pies de largo. Oleadas de energía negra emanaban de ella. El rostro de Yun Fei se endureció y estaba a punto de hablar, pero Qian Kun continuó. No tengo tiempo que perder contigo. Entrega el jade y te dejaré vivir. De lo contrario, no me eches la culpa por ser despiadado. En cuanto al jade, asumiré la pérdida. Al terminar de hablar, flotó lentamente hacia adelante. La distancia de 10 pies podía cubrirse en un instante, pero Qian Kun se movía con lentitud, porque temía que ella aplastara el jade por instinto, y entonces realmente no ganaría nada. Yun Fei apretó la mandíbula. Lanzó el jade a un lado y escapó rápidamente de Qian Kun. Qian Kun se movió de repente como un rayo y persiguió el jade. Después de alcanzarlo, lo tomó en su mano y lo escaneó con su sentido divino. Luego se emocionó de inmediato. Después de reírse locamente unas cuantas veces, encontró a Yun Fei, que estaba escapando. Sus ojos revelaron una intención maliciosa mientras la perseguía rápidamente. Esta vez, su velocidad era claramente diferente a la anterior. Era varias veces más rápida. Aunque Yun Fei huía lo más rápido posible, secretamente vigilaba los movimientos de Qian Kun con su sentido divino. Después de verlo tomar el jade, de repente sintió un mal presentimiento y aceleró. Pero pronto, comenzó a desesperarse. Qian Kun no cumplió su promesa y la perseguía. Qian Kun, aunque yo muera, si sigues ese jade para refinar píldoras, morirás miserablemente. Todo esto es tu propia culpa. Yun Fei resopló con desdén en su interior. Luego, suspiró. Se detuvo y decidió detener su propio corazón. Qian Kun vio que Yun Fei dejó de huir y había renunciado a resistirse. Soltó una gran risa y se abalanzó rápidamente. Dado que me diste este jade, te dejaré morir de manera placentera. Deja que eche un buen vistazo a ese cuerpo y vea qué tiene de extraordinario para que incluso el maestro encantado se interese. Si me sirves correctamente, podría dejarte ir. Justo cuando Qian Kun terminó de hablar, sus ojos de repente miraron intensamente hacia las estrellas caóticas rotas. Sus ojos se llenaron de asombro, pero eso rápidamente se convirtió en miedo. Qian Kun de repente dejó de hablar. Yun Fei se contuvo para no detener su propio corazón. Ella miró hacia las estrellas caóticas rotas. Su mandíbula se abrió y tenía una expresión de shock en el rostro. Solo vio que, dentro del anillo de estrellas caóticas rotas, de alguna manera apareció una grieta. La grieta se estaba expandiendo rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya medía más de 1.5 metros de ancho. La grieta formaba un arco, como la boca de una bestia. Esto hacía que cualquiera que la viera sintiera un escalofrío en el corazón. Dentro del mar de demonios, solo aparecían grietas rojas entre el mar interior y el exterior, por lo que el significado de una grieta aquí era profundo. Esta grieta no solo emitía energía negra, sino que era bastante grande, mientras que las grietas que aparecían entre el mar interior y el exterior eran solo grietas pequeñas.
Pero frente a Qian Kun y Yun Fei estaba una grieta tan grande. El momento en que apareció la grieta, Qian Kun sintió una sensación de hormigueo en la cabeza. Casi inmediatamente, quiso abandonar la idea de matar a Yun Fei y escapar de ese lugar. Justo cuando ese pensamiento surgió, lo suprimió de inmediato. Sus ojos se iluminaron mientras miraba fijamente el anillo de estrellas caóticas rotas. Su corazón se calmó. Con la formación allí, no importaba lo fuerte que fuera la cosa que saliera de la grieta, no podría salir del anillo, así que no había necesidad de huir. Al mismo tiempo, la grieta de repente comenzó a crecer. Olas de luz negra salían de ella, junto con muchas energías extrañas. Pronto, un joven vestido con una capa negra salió caminando con calma. Esta persona tenía una cabellera blanca que fluía detrás de él, dándole un aspecto antiguo, pero sus ojos revelaban una mirada despiadada. Lo más llamativo era la estrella de color púrpura oscuro en su frente. Esta estrella emitía una luz púrpura. Se sentía como si estuviera llena de energía demoníaca. Junto con la luz negra de la grieta detrás de él, parecía un demonio que acababa de salir del infierno. La persona ni siquiera miró hacia atrás. Movió su mano derecha y la gran grieta detrás de él comenzó a cerrarse rápidamente. En casi un abrir y cerrar de ojos, la grieta desapareció por completo, dejando solo al joven que parecía un dios demonio. Él se quedó flotando en el aire. Sus ojos mostraban signos de arrepentimiento y miró a través del anillo de estrellas caóticas rotas, y divisó a Qian Kun y Yun Fei. Qian Kun sintió un sentido de horror desde el momento en que vio al joven salir de la grieta. Debido a que había un anillo entre ellos, no podía escanear al joven con su sentido divino. Sin embargo, incluso si el anillo no existiera, Qian Kun no se atrevería a escanear a ese joven con su sentido divino. En su opinión, si esa persona podía salir de una grieta tan grande, entonces el nivel de cultivo de esa persona debía haber alcanzado un nivel inimaginable. El joven debía estar al menos en la etapa de alma naciente, o incluso en la mítica etapa de formación espiritual. Como resultado, ¿cómo podría atreverse a ofender al joven? Lo que es más importante, sentía que la escena ante él la había oído mencionar en algún lugar antes, pero no podía recordar dónde. Cuando el joven de cabello blanco lo miró, aunque era a través de las estrellas rotas, sus piernas se debilitaron y quiso huir, pero se contuvo. Qian Kun sabía que incluso si huía, si el joven podía atravesar el anillo, lo alcanzaría al instante, así que huir o no huir era lo mismo. De hecho, huir solo haría que el joven lo recordara con más claridad. Además, si el joven no podía salir del anillo, entonces incluso si no huía, seguía a salvo. Pensando esto en su corazón, Qian Kun de repente se detuvo y unió las manos. Dijo respetuosamente: Este Junior es el discípulo de quinta generación del Palacio Encantado del Rey Veneno. Qian Kun saluda al Señor. El corazón de Yun Fei se debilitó porque acababa de tener una experiencia cercana a la muerte y luego presenció tal escena. Su conclusión era similar a la de Qian Kun, pero en su mente, pensó que si huía, sería asesinada por Qian Kun, pero si se quedaba, podría haber una oportunidad de vivir. Después de pensarlo, ella dijo respetuosamente: Junior es tu Mo-Yun de la secta Qi-Wang. Saludos, señor. El joven de cabello blanco retiró su mirada después de echarles una ojeada fría. Miró hacia el anillo de estrellas caóticas rotas. Después de reflexionar por un momento, golpeó su bolsa de almacenamiento y una pequeña criatura apareció en su mano. La bestia tenía 3 pares de alas en la espalda. Sus ojos claros la hacían parecer psíquica. Inmediatamente voló hacia adelante. Con sus alas batiendo, cargó rápidamente hacia el anillo. Pronto, llegó al interior del anillo. Poco después, un fragmento roto emitió una luz blanca. Una vez que la luz se desvaneció, apareció una copia de la bestia. Cuando las dos bestias se encontraron, ambas emitieron chillidos agudos y comenzaron a atacarse mutuamente. El joven de cabello blanco frunció el ceño. Agitó la mano y el cuerpo de la pequeña bestia comenzó de repente a temblar. Su cuerpo formó un pequeño tornado y salió volando del anillo, aterrizando en el hombro del joven.
Con un movimiento de su mano, la bestia desapareció. Este joven de cabello blanco era Wang Lin. Había utilizado el método dejado en la memoria del dios antiguo para abrir un túnel y salir de la tierra del dios antiguo. Tras salir del túnel, apareció dentro del anillo de las estrellas rotas caóticas. Si quería irse, debía atravesar el anillo. Por lo que había oído en las conversaciones de Duamu y los demás, tenía una idea de cómo era el anillo. Planeaba usar el mismo método con el que había entrado para salir, pero esa matriz de teletransporte era demasiado complicada y, en las memorias del dios antiguo, por alguna razón, apenas había información sobre matrices de teletransporte. Después de pensarlo, tenía sentido. Dado lo poderosos que eran los dioses antiguos, realmente no necesitaban usar matrices de teletransporte para viajar. Podían abrir fácilmente un agujero negro y viajar a través de él. Por supuesto, esto no significaba que no debiera haber información sobre matrices de teletransporte en las memorias del dios antiguo. De lo contrario, ¿por qué habría esa matriz misteriosa en el cuarto reino? Si esto era realmente cierto, entonces era tal como Wang Lin había sospechado. La herencia que había absorbido no estaba completa. Sin embargo, todo esto era solo especulación de Wang Lin. En cuanto a si algo de ello era verdad, nadie podía saberlo realmente. Wang Lin reflexionó durante un rato. Sus ojos se llenaron de determinación y cargó hacia el anillo. En el momento en que Wang Lin entró en el anillo, aunque la expresión de Qian Kun era calmada, su corazón se tensó. No era la primera vez que veía a alguien cargar hacia el anillo. Muchos años atrás, vio a alguien en la etapa de alma naciente del lugar encantado cargar hacia el anillo. Murió de manera tan miserable que ni siquiera su alma naciente logró escapar y fue devorada por la fuerza misteriosa. Así que cuando vio a Wang Lin cargar hacia él, sus ojos se enfocaron de inmediato. Yun Fei estaba aún más tensa que Qian Kun. Había depositado toda su esperanza de escapar de la muerte en ese joven. Pensaba que si Wang Lin lograba salir del anillo, Qian Kun no actuaría a la ligera. Con la jade como regalo, tal vez tendría una oportunidad. Aunque nada de esto pudiera funcionar, era una oportunidad que Yun Fei decidió tomar. En el momento en que Wang Lin entró en el anillo, varios fragmentos rotos chocaron rápidamente entre sí. En un destello de luz blanca, apareció una copia exacta de Wang Lin en el anillo. Cuando apareció la copia, dejó escapar una sonrisa fría. Golpeó su bolsa de almacenamiento y apareció una espada negra. Esta espada voladora era extraña, tenía muchos espinos en ella. Era claramente la espada voladora personal de Wang Lin. Wang Lin examinó la espada negra y quedó realmente impresionado por el poder de la fuerza misteriosa, capaz de copiar incluso tesoros mágicos. Incluso la grieta creada por el jorobado Meng estaba allí. Esta vez, Wang Lin decidió no pelear. Solo estaba allí para explorar. Después de que la copia sacó la espada negra, soltó una carcajada y la espada voló hacia Wang Lin. La boca de Wang Lin se crispó. Golpeó su bolsa de almacenamiento y sacó también la espada negra. Inmediatamente, las dos espadas idénticas comenzaron a atacarse mutuamente. Poco después, Wang Lin dejó escapar una sonrisa fría. Su sentido divino del reino Yi se movió de repente y formó un relámpago rojo. Al mismo tiempo, los ojos de la copia también revelaron un relámpago rojo. Wang Lin miró a la copia con expresión solemne. Vio que el relámpago rojo parpadeó unas cuantas veces en los ojos de la copia, luego los ojos de la copia explotaron y se convirtieron en fragmentos. Al mismo tiempo, parecía que la copia tampoco podía soportar el poder del relámpago rojo y explotó también. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y comenzó inmediatamente a reflexionar. Aunque había movido su sentido divino del reino Yi, no lo había usado para atacar, solo para probar si la copia podía copiarlo siquiera. Ahora sabía que, aunque el poder del anillo era misterioso, no podía copiar su reino Yi. Wang Lin reveló una sonrisa fría y avanzó más profundo en el anillo. Según lo que Wang Lin oyó de Duamu, este anillo medía 100 millas de ancho. Después de derrotar la primera copia, una persona puede viajar 50 millas, luego debe vencer a 2 copias más,
Después puede viajar otras 50 millas adicionales y salir del anillo. El corazón de Qian Kun casi se derrumbó cuando esa copia explotó. En su corazón, el ranking de Wang Lin subió instantáneamente a una altura sin precedentes. Nunca podría haber imaginado que la copia formada por el misterioso poder explotara tan rápidamente por sí sola. No podía imaginar la técnica detrás de eso. Los ojos de Yun Fei se volvieron más intensos. Ella miró fijamente a Wang Lin, quien estaba dentro del anillo, pensando en cómo pedirle ayuda de una manera que no la rechazara. Wang Lin avanzó con facilidad, pero solo después de haber avanzado 10 pies, el fragmento emitió otra luz blanca. Después de que la luz blanca se disipara, aparecieron 2 copias más. Una vez que aparecieron las 2 copias, una sacó una espada voladora y la otra sacó un pergamino. La expresión de Wang Lin permaneció igual, pero su corazón se hundió. A menos que Duamu hubiera mentido, era porque había destruido la primera copia tan rápidamente que eso provocó un cambio. Pero el ánimo de Wang Lin no cambió en absoluto. Él siguió manteniéndose frío y calmado. En el momento en que aparecieron las 2 copias, relámpagos rojos aparecieron nuevamente en sus ojos y su sentido divino del reino Yi se activó de nuevo. En esta ocasión, las 2 copias no siguieron inmediatamente y usaron su reino Yi, sino que rápidamente comenzaron a usar sus tesoros. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Sin ninguna hesitación, él se lanzó hacia las copias. Antes, había experimentado con su reino Yi. Esta vez, quería probar qué tan poderoso se había vuelto su cuerpo después de recibir la herencia del dios antiguo y someterse a la reconstrucción. ¿El cuerpo formado por la reconstrucción sería tan fuerte como lo recordaba? Capítulo 201. 200 años. Wang Lin se movió de repente. Al mismo tiempo, las 2 copias comenzaron a usar sus tesoros mágicos. Wang Lin ya había llegado ante ellas. Mientras tanto, su mano formó el sello de los recuerdos del dios antiguo. Rompe. De repente, una fuerza poderosa surgió del sello formado por la mano de Wang Lin. Bajo la presión de esa fuerza, los tesoros que las 2 copias intentaron activar se detuvieron por un momento. Poco después, el cuerpo de Wang Lin se lanzó como un meteoro hacia las 2 copias. Las expresiones de las 2 copias no cambiaron y comenzaron a activar la misma técnica. Wang Lin chocó contra una de las copias sin dudarlo. Al colisionar, esa copia se desintegró inmediatamente en polvo. La copia que Wang Lin atacó fue la que había sacado el pergamino. Desde su perspectiva, el pergamino era muy misterioso. No quería darle a la copia la oportunidad de usarlo y causar problemas innecesarios. La otra copia controló la espada negra y atacó a Wang Lin. En el momento en que la espada voladora se acercó, Wang Lin se detuvo y movió su mano derecha en un círculo. Apareció un círculo ilusorio. La restricción creció rápidamente y se interpuso entre Wang Lin y la espada voladora. Poco después, Wang Lin se lanzó hacia la otra copia. Esta se dio cuenta de que algo andaba mal y escapó rápidamente. Wang Lin comenzó a perseguirla. Sin embargo, la copia obviamente no podía imitar el poder que Wang Lin había ganado de la reconstrucción de su cuerpo por la herencia del dios antiguo, por lo que, ya sea en velocidad o en fuerza física, la copia no podía compararse con Wang Lin. Como resultado, después de un breve tiempo, la copia fue embestida por Wang Lin y se desintegró. El impulso de Wang Lin no se detuvo. Después de revisar su cuerpo y su reino Yi, no quería perder más tiempo allí y salió disparado como un rayo. Wang Lin continuó volando a través de los 70 millas restantes. Se oían explosiones sónicas mientras volaba. Al mismo tiempo, copias aparecían una tras otra ante él. Sin embargo, todas eran aplastadas por su cuerpo o, para las que estaban más lejos, destruidas por los relámpagos rojos de su reino Yi. A lo largo de más de 70 millas, ninguna de las copias pudo ralentizar a Wang Lin ni siquiera un poco. Después de unos pocos y cortos respiros, Wang Lin salió del anillo de estrellas rotas caóticas. Para los demás, el anillo de estrellas rotas caóticas podría contener mucho poder, pero para Wang Lin,
Si este lugar no podía copiar su reino Yi ni la fuerza de su cuerpo reconstruido, entonces era impotente contra él. Este anillo fue formado por una gran técnica de avatar divino, pero el reino Yi de Wang Lin era una existencia que desafiaba al cielo, así que si la técnica divina no podía copiarlo, entonces era inútil contra él. En cuanto al cuerpo del dios antiguo, si este anillo pudiera copiarlo, los dioses antiguos no serían tan misteriosos. La persona que estableció esta formación no podía compararse con el poder de los dioses antiguos, así que ¿cómo podría la formación copiarlo? Wang Lin, con su reino Yi y el cuerpo de antiguo dios, se lanzó fuera del anillo. Sintió una agitación en su corazón. Cuando entró en la tierra del antiguo dios, solo era alguien en la etapa de formación del núcleo. Ahora, no solo había aprendido restricciones y obtenido un cuerpo similar al del antiguo dios, sino que su alma del reino Yi también había formado un núcleo. Como resultado, aunque Wang Lin podría no ser capaz de derrotar a un experto en la etapa de alma naciente, estaba seguro de que no moriría en una lucha contra uno. Además, Wang Lin sentía que incluso contra un experto en la etapa de formación del espíritu, todavía tenía una oportunidad de ganar. Si usaba correctamente todos esos cánticos y técnicas misteriosas junto con sus tesoros mágicos, entonces podría derrotar a alguien en la etapa de formación del espíritu. Antes, si se encontraba con un experto en alma naciente, incluso si huía, su único destino era la muerte. El poder de un cultivador en la etapa de alma naciente proviene de la formación de un alma naciente en el cuerpo. La energía espiritual en el cuerpo experimenta un cambio enorme. En la etapa de alma naciente, un hilo de energía espiritual puede equivaler a toda la energía espiritual que alguien en la etapa de formación del núcleo puede reunir. Además, la técnica más destacada que pueden usar los expertos en alma naciente es el movimiento instantáneo. Esta técnica de movimiento instantáneo es lo que permite que los expertos en alma naciente sean los más poderosos en un país de tercer rango. Además, los cultivadores en alma naciente pueden usar muchas más técnicas que los expertos en formación del núcleo, e incluso si usan la misma técnica, el poder de un cultivador en alma naciente es cientos o miles de veces mayor. Se puede decir que en la historia del cultivo, solo unas pocas personas en la etapa de formación del núcleo han podido derrotar a alguien en la etapa de alma naciente. Incluso con algún tesoro que desafíe al cielo, como máximo, solo podrían protegerse a sí mismos. Después de todo, el poder de un tesoro mágico está estrechamente relacionado con el nivel de cultivo de su usuario. La etapa de alma naciente es una línea divisoria en el mundo del cultivo. Solo después de formar un alma naciente los cultivadores pueden ser considerados verdaderamente fuertes. Esto muestra lo importante que es formar un alma naciente. Mientras tanto, la diferencia entre las tres etapas también es muy grande. Cada etapa es al menos 10 veces más fuerte que la anterior. En otras palabras, un cultivador en la etapa tardía de alma naciente es aproximadamente 10 veces más fuerte que uno en la etapa media, y 100 veces más fuerte que uno en la etapa inicial. Esto es un poco simplificado, porque no considera los tesoros mágicos. Todo esto era una suposición de Wang Lin. No estaba seguro de si realmente podía derrotar a un experto en alma naciente. Después de todo, solo estaba en la etapa tardía de formación del núcleo. Pero como su alma del reino Yi había aumentado mucho, su cuerpo reconstruido contenía el poder del antiguo dios, y considerando los varios tesoros mágicos que poseía Wang Lin, dudaba en su incertidumbre. Después de que Wang Lin salió del anillo, decidió no ir a buscar a un experto en alma naciente para probarlo. Pensó que eso sería extremadamente estúpido. Wang Lin miró a Qian Kun y a Yun Fei. Nunca había pensado mucho en los cultivadores de formación del núcleo, ni antes de entrar en la tierra del antiguo dios, ni mucho menos ahora. No tenía interés en los problemas entre esas dos personas, pero necesitaba que alguien respondiera a su pregunta, así que preguntó. ¿Dónde está la ciudad más cercana? En el momento en que Wang Lin salió, Qian Kun mostró una expresión muy respetuosa, aunque en su corazón estaba muy tenso. Cuando oyó la pregunta de Wang Lin,
quiso responder, pero Yun Fei lo hizo antes que él. Señor, no hay ninguna ciudad en un radio de 10 millas de este lugar. Sin embargo, a más de 30 millas hacia el oeste, hay una ciudad llamada Qilin. Mientras Yun Fei hablaba, se acomodó unos mechones de cabello detrás de la oreja, revelando su encanto femenino. Desafortunadamente, ese gesto no atrajo a Wang Lin en absoluto. Después de que Yun Fei notó que la mirada de Wang Lin no se demoró en ella, se sintió un poco decepcionada, pero no estaba dispuesta a rendirse. Mo Yun sabía que no era perfecta, pero era muy hábil en la cama. De lo contrario, el maestro del Palacio Encantado no estaría tan encantado con ella. Ella apretó la mandíbula en secreto. Desde que Wang Lin rompió el anillo, no había dejado de intentar adivinar su nivel de cultivo. Si podía encontrar a alguien para refugiarse, entonces incluso si el Palacio Encantado venía a perseguirla, se verían obligados a retirarse. Creía que si esta persona estuviera dispuesta a ayudarla, incluso eliminar al Palacio Encantado sería posible, pero todo esto era solo su fantasía. Wang Lin obviamente no sabía lo que ella estaba pensando. Miró hacia el oeste y preguntó: ¿Esta ciudad de Qilin tiene cultivadores en la etapa de formación del espíritu? No, señor. No hay cultivadores en la etapa de formación del espíritu en la ciudad de Ilin. De hecho, en el mar de demonios, no solo en Ilin, sino incluso en las 10 ciudades principales, no hay muchos cultivadores en esa etapa. Esta vez, Qian Kun respondió antes que Yun Fei. Antes, se arrepintió de haber dejado que Yun Fei respondiera primero. Si no decía nada esta vez y enfadaba a este señor, sería muy malo para él. Los ojos de Wang Lin vacilaron. Murmuró: No hay información del espíritu. Señor, hace 200 años, algunos de los expertos en formación del espíritu más conocidos en el mar de demonios desaparecieron en las estrellas caóticas rotas, por lo que no quedan muchos. Qian Kun respondió rápidamente, pero después de terminar de hablar, su expresión cambió de repente. Sus ojos se abrieron ampliamente mientras miraba a Wang Lin con una expresión de perplejidad. Pero rápidamente, su frente comenzó a sudar y él bajó la cabeza, aunque su corazón estaba en completo caos. Los ojos de Wang Lin brillaron. Sus ojos se volvieron fríos. Habló con una voz tan fría como el viento helado del infierno. ¿Cuáles cultivadores en la etapa de formación del espíritu desaparecieron en este anillo de estrellas caóticas rotas hace 200 años? Yun Fei también mostró una expresión de sorpresa. Ella también recordó el rumor de hace 200 años. Apretó sus labios rojos y dijo: Señor, este junior sabe algo de lo que ocurrió hace 200 años. El príncipe del Palacio Encantado del Rey Venenoso, Meng Qingfan, el jefe de la ciudad de Qimei, Duamuyi, el jefe de la secta Xuan Tian, el señor demonio de los 6 deseos, y el viejo monstruo de Tiamodong, el emperador antiguo. Esos 4 se encontraron aquí y desaparecieron juntos. Muchos de sus sucesores han venido a este lugar en estos 200 años, pero no encontraron ninguna pista. La expresión de Wang Lin permaneció calmada, pero en su corazón estaba atónito. 200 años. Inesperadamente, ya había pasado 200 años en la tierra del dios antiguo. Wang Lin apartó sus sentimientos de arrepentimiento y dirigió su mirada hacia Qian Kun. Esta persona se había comportado de manera extraña antes y había dicho que era del Palacio Encantado del Rey Venenoso, así que su superior debía ser Meng Qingfan, el jorobado. Bajo la mirada de Wang Lin, las piernas de Qian Kun se debilitaron y cayó de rodillas en el suelo. Dijo, con miedo y respeto: Señor, este junior no sabe nada y no dirá nada. Señor, por favor, perdóname. Capítulo 202. Eliminados por completo. Los ojos de Wang Lin estaban fríos. Miró a Qian Kun y preguntó: ¿Tu maestro es Meng Qingfan, el jorobado? El cuerpo de Qian Kun tembló. Si antes tenía alguna duda, todas desaparecieron al escuchar esa pregunta. Hay que decir que Meng Qingfan del Palacio Encantado del Rey Venenoso era un nombre muy conocido en el mar de demonios. No importa qué señor, al hablar de Meng Qingfan, lo referían como Señor Meng. Incluso entre las personas con la misma cantidad de fama, al menos lo llamaban Príncipe Meng. Además de haber alcanzado la etapa de formación del espíritu,
que era muy rara en el mar de demonios, estaban sus técnicas de veneno. Estos ataques de veneno eran difíciles de defender. Eran inodoros e invisibles. Muchos habían muerto por estos venenos antes de siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. A todo esto se añadía la personalidad excéntrica de Men King Fan. Una palabra equivocada y borraba por completo tu secta. Hubo una vez una secta en el mar de demonios. Aunque no tenían expertos en formación del espíritu, tenían varios expertos en la etapa final del alma naciente, lo que los convertía en una de las sectas más fuertes en el mar de demonios. Uno de los discípulos del alma naciente de la secta se encontró con Men King Fan, el jorobado. No solo no conocía su identidad, sino que incluso se burló de él. Esa noche, Men King Fan entró solo en la secta. Una hora después, cuando se fue, las 3.96 personas de la secta, incluyendo los discípulos internos, externos, todos los trabajadores e incluso los expertos en la etapa final del alma naciente, habían muerto. Cuando Men King Fan mataba, le gustaba dejar atrás la razón. Por eso, los demás sabían de las cosas que había hecho. Como resultado, la crueldad de Men King Fan hacía palidecer el rostro de cualquiera en el mar de demonios. Solo unas pocas personas en el mar de demonios se atrevían a llamarlo Men King Fan, el jorobado. Después de que Qian Kun oyó las palabras de Wang Lin, estaba aún más seguro de sus suposiciones. Señor, el anciano Men es de hecho el ancestro de mi secta. Qian Kun no se atrevió a mentir y respondió rápidamente. Después de decir esto, apretó la mandíbula. Sin esperar a que Wang Lin hablara, reveló el secreto que sabía. Parecía que unos años atrás, Qian Kun había oído al jefe actual hablar del ancestro Men King Fan, que no estaba desaparecido, sino que había entrado en el anillo de estrellas caóticas rotas, y parecía que era la segunda vez que lo hacía. También oyó que si aparecía una gran grieta en el anillo de estrellas caóticas rotas, eso significaba que el ancestro había regresado. Qian Kun guardó esto en mente cuando lo oyó por primera vez, pero mucho tiempo había pasado y no tenía nada que ver con él, así que gradualmente lo olvidó. Por eso, cuando vio que se abría la grieta, sintió una familiaridad, pero no lo pensó demasiado. Pero después de responder a la pregunta de Wang Lin, sintió como si lo hubiera golpeado un rayo y lo recordó de inmediato. Esto fue lo que hizo que su expresión cambiara de repente. Se abrió una grieta en el anillo de estrellas caóticas rotas, pero el ancestro no regresó. Incluso los otros cultivadores en formación del espíritu como Duamu, el señor demonio de los 6 deseos y el emperador antiguo no salieron. En su lugar, apareció este joven. Esto lo llevó a especular muchas cosas. Después de que Wang Lin terminó de escuchar, murmuró para sí mismo, lo que hizo que Qian Kun se pusiera muy tenso. Qian Kun apretó la mandíbula. Movió su mano sobre su bolsa de almacenamiento y de repente lanzó arena negra. Comenzó a escapar sin mirar atrás. La arena negra liberó un olor a pescado. Después de aparecer, inmediatamente produjo un sonido menor de explosión. Wang Lin se rió de él en su interior. No esquivó la arena, sino que golpeó su bolsa de almacenamiento y su espada envenenada salió. La espada envenenada voló rápidamente a través de la arena negra varias veces, haciendo que toda la arena negra se iluminara de repente en una llama verde. Se escucharon sonidos de ruptura. Toda la arena negra se convirtió en humo verde y fue absorbida por la espada envenenada. Todo esto sucedió muy rápidamente. Casi en el mismo instante en que Qian Kun lanzó la arena negra y comenzó a escapar, la espada envenenada de Wang Lin ya había absorbido todo. Esta vez, el corazón de Qian Kun se agitó de nuevo. Su cuerpo comenzó a emanar una sensación de frío. Rápidamente instó a su poder espiritual para moverse más rápido. El rostro de Wang Lin permaneció sombrío. Apuntó con su dedo a su frente. De repente, de su conciencia, salió una sombra negra. La sombra negra salió de la conciencia de Wang Lin como un rayo y atravesó la estrella. La estrella en su frente. El diablo Su Liwo salió con un grito de alegría que resonó en los alrededores. Finalmente soy libre. Casi me aburro hasta la muerte. Chico, no corras. Deja que tu abuelo Shu te devore.
Para pagarte por permitirme salir de nuevo, te dejaré morir con el menor dolor posible. En el momento en que se escuchó la voz, el diablo Su Liguo se convirtió en humo y alcanzó a Qian Kun. Qian Kun tenía una expresión de horror cuando Su Liguo se abalanzó sobre él. Después de que Su Liguo devorara el alma de Qian Kun, tomó la píldora del núcleo dorado y la bolsa de almacenamiento, y regresó a Wang Lin. Su Liguo mostró una expresión de intentar complacer, pero en su interior, no quería renunciar a la píldora del núcleo. Wang Lin miró la píldora del núcleo y luego la lanzó a su boca. En el momento en que la píldora del núcleo entró en su boca, la técnica del antiguo dios se activó y la absorbió completamente en unos pocos alientos de tiempo. Wang Lin pudo sentir que el 80% de la píldora del núcleo fue absorbido por su cuerpo y solo el 20% se convirtió en poder espiritual. Después de absorber la píldora del núcleo, Wang Lin guardó la bolsa de almacenamiento. Apuntó con su dedo al cuerpo de Qian Kun, y una pequeña bola de fuego salió de su dedo. La bola de fuego aterrizó rápidamente en el cuerpo de Qian Kun y lo convirtió en polvo. Cuando Yun Fei vio todo esto, su rostro se volvió aún más pálido, y retrocedió inconscientemente unos pasos. En su opinión, el nivel de cultivo de este joven de cabello blanco era demasiado profundo, especialmente el tesoro mágico que había usado. Ella reconoció que era un alma naciente. Era razonable que Yun Fei se equivocara. El alma del diablo Su Liguo había sido refinada a partir de un alma naciente. Eso, junto con el hecho de que Su Liguo había encontrado a varios ancestros en el tercer reino que lo hicieron cambiar un poco. Y, lo más importante, Wang Lin había formado su núcleo del alma. Aunque un núcleo del alma no elevaba en absoluto el nivel de cultivo de un devorador de almas, le permitía crear espíritus errantes. Este núcleo del alma también beneficiaba a los espíritus errantes que el devorador de almas controlaba. Wang Lin mató a Qian Kun porque no quería que se conociera la noticia de que había dejado las estrellas caóticas rotas. Lo que más aterrorizó a Yun Fei fue que Wang Lin había tragado la píldora del núcleo. Incluso el líder del palacio encantado del rey veneno no tragaría una píldora del núcleo sin refinarla primero con otros medicamentos. Ella nunca había visto algo así antes. En ese momento, Wang Lin ejercía aún más presión que Qian Kun. La mirada de Wang Lin se posó en Yun Fei y su cuerpo se estremeció instantáneamente. Ella no se atrevió a mirar a Wang Lin. Te ayudé a matar a Qian Kun, ¿cómo me lo vas a pagar? Dijo con calma. Temblando, Yun Fei levantó la cabeza y se obligó a calmarse. Forzó una sonrisa, pero no pudo evitar que su voz temblara. Señor, yo no conozco a Qian Kun. Wang Lin no dijo una palabra y solo la miró con calma. Yun Fei inmediatamente vio el frío en los ojos de Wang Lin. De repente, se puso muy nerviosa. El joven de cabello blanco parecía ser una persona muy despiadada. Él no le mostraría piedad solo porque era una mujer. Ella sabía que estas personas eran imparciales. Si no tenía nada de interés para ellos, entonces el único camino que le quedaba era la muerte. Yun Fei tenía una personalidad fría ella misma. Ya sabía en su corazón que Wang Lin no quería que se difundiera la noticia de su salida de las estrellas caóticas rotas. Dado que Qian Kun ya estaba muerto, ella era el único cabo suelto restante. Se mordió el labio inferior. Su rostro mostró una expresión decidida mientras sacaba un pedazo de jade y se lo mostraba a Wang Lin. Señor, este jade contiene algunas recetas de píldoras muy preciadas. Es el mayor tesoro de mi secta Qi Wang. Wang Lin tomó el pedazo de jade y lo escaneó con su sentido divino. Luego miró a Yun Fei. Yun Fei sintió amargura en su corazón. Se dio cuenta de que solo este pedazo de jade no era suficiente para conmover el corazón de Wang Lin. Su mente trabajó rápidamente y dijo: Señor, yo crecí en la ciudad de Qilin y tengo una casa allí. Conozco muy bien la ciudad, así que si tiene alguna petición, yo puedo ayudar. Después de terminar de hablar, temió que Wang Lin no conociera las reglas de la ciudad de Qilin y continuó. Señor, ¿sabía que si un cultivador no tiene estatus de residente en Qilin, solo puede quedarse 3 días? Después, cada día adicional cuesta 10 piedras espirituales de baja calidad. En total, solo hasta 10 días,
Pero yo tengo estatus de residente. Conmigo, Senior puede quedarse todo el tiempo que quiera. Además, Senior, yo conozco muy bien el mar de demonios, incluyendo las ubicaciones de las ciudades y la fuerza de los cultivadores, ya que era mi trabajo en el Palacio Encantado. Puedo decir que no hay mucho que yo no sepa sobre el mar de demonios. Si no me hubiesen perseguido en pánico Qian-kun, no habría venido a las estrellas caóticas rotas. Después de que Yunfei dijo todo esto de un tirón, miró nerviosamente a Wang Lin. Wang Lin reflexionó por un momento. Extendió la mano casualmente y el cuerpo de Yunfei se movió involuntariamente hacia él. Mientras tanto, giró su muñeca derecha y unió los dedos. Con un gesto, apareció un círculo ilusorio que se posó en la frente de Yunfei. Esta restricción se activará cada 3 días. Cada vez que se active, tu sangre fluirá en sentido inverso, tu cultivación se volverá caótica y en tu corazón se encenderá un fuego de 5 estrellas. Si no la detengo dentro de un minuto, tu cuerpo entero se convertirá en un charco de sangre. El rostro de Yunfei palideció, pero pronto se calmó después de tomar unas cuantas respiraciones profundas. Yunfei sabía que su vida estaba a salvo por el momento. Llévame a la ciudad de Qilin. Wang Lin dijo con calma. Yunfei asintió y se puso de pie sobre la espada voladora. Ella guió el camino con cuidado delante de Wang Lin. Wang Lin no necesitaba una espada voladora para volar, sino que parecía que lo llevaba una brisa suave. Esta forma única de volar era, en realidad, el uso de la técnica de atracción que había dominado años atrás. Ahora, después de tantos años, incluso describirlo como dominio completo no parece adecuado. Para ser más preciso, la técnica bajo su uso se acercaba a la perfección. Como ahora, incluso si usara una espada voladora, su velocidad no sería mucho más rápida. Usar una espada voladora consumiría más energía espiritual, pero como la técnica de atracción es la más básica, el consumo de energía espiritual es casi negligible para un experto en la etapa tardía de formación de núcleo. Si no se observa de cerca, no se detectaría ningún uso de energía espiritual en absoluto. Podría decirse que la cantidad de energía espiritual consumida en el tiempo de una respiración es solo 1/10 de la que produce su núcleo de formación en el mismo tiempo. Después de ver esta forma de volar, el corazón de Yunfei no pudo evitar sacudirse de nuevo. Su idea de escapar por suerte en el futuro disminuyó mucho. En realidad, la distancia de 30 millas no era una distancia muy larga, pero después de volar durante todo un día, Wang Lin aún no había encontrado la ciudad de Qilin, por lo que su rostro se ensombreció inmediatamente. Yunfei gritó en silencio en su corazón. Se olvidó de que cuando mencionó la distancia de la ciudad de Qilin desde las estrellas caóticas rotas, había un anillo de aura azul oscuro que aparecía al azar. La frecuencia del aura no era muy alta, pero cuando aparecía, cubría un área amplia. Aunque no había peligro dentro del aura, el sentido divino quedaba atrapado en el cuerpo, por lo que era muy fácil perderse. Fuera del aura, Yunfei explicó todo esto muy nerviosamente. Temía enfadar a Wang Lin. Finalmente, sugirió rodearlo. De esta manera, aunque tomaría más tiempo, no sería más de 5 días. Después de oír esto, Wang Lin extendió su sentido divino y escaneó el área. Luego su sentido divino formó una línea recta hacia el aura. Pronto vio el aura. Después de verificar el aura, confirmó lo que Yunfei acababa de decir y asintió de acuerdo con su sugerencia. Yunfei exhaló aliviada y rápidamente guió el camino. Wang Lin no era una persona charlatana, y Yunfei estaba demasiado asustada para hablar. Como resultado, en 3 días, los dos casi no se hablaron. Al mediodía del tercer día, la restricción en el cuerpo de Yunfei se activó. Confirmó lo que Wang Lin había dicho antes y sintió el dolor de su sangre fluyendo en sentido inverso y su energía espiritual volviéndose completamente caótica. Incluso sintió que parecía haber un fuego que iba a derretir su cuerpo. Por suerte, en el momento en que se activó, Wang Lin la detuvo. Después de experimentar esto, el último rastro de las esperanzas rebeldes de Yunfei se disipó completamente. Wang Lin sabía perfectamente lo que ella estaba pensando en su corazón.
Aunque controlar los corazones de la gente no era su especialidad, cuando se trataba de controlar demonios, se sentía completamente en su elemento. El método que usó con Yunfei no era muy diferente de cómo se cría a un demonio. Básicamente, era lo mismo.